Bien, y ya estamos con debate y diálogo. Bienvenidos, soy Violeta Reaño. El día de hoy tenemos a Farid Cajat, internacionalista, y a Jorge González Izquierdo, economista. Muy buenas tardes. No, buenas tardes. Bien, el día de hoy queremos analizar distintos puntos de vista de esta reanudación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Obama necesita la aprobación del Congreso para hacer cualquier cambio importante? ¿Recibirá este respaldo del Congreso o tiene facultades de ejecutivo? Supongo que las respuestas serían respectivamente sí y no. Requiere autorización del Congreso por la ley Helms-Burton de 1996 para, digamos, derogar las principales normas relativas al embargo. Dicho eso, sin embargo, hay algunas normas relativas al embargo que sí son producto de decisiones del Ejecutivo. Esas las puede revertir unilateralmente Obama. Y no creo que el Congreso de mayoría republicana, en los 2 años que queda, esté dispuesto a levantar las principales normas del embargo a Cuba, entre otras razones porque van a apelar al hecho de que algunas de esas normas dicen explícitamente que la norma se levantará cuando haya un proceso decisivo de transición hacia la democracia en Cuba. Alegando con justicia de que eso no existe, se van a oponer al levantamiento de la norma, pero claro, lo que diría Obama probablemente es que el embargo no ha logrado el propósito declarado de democratizar Cuba en más de 50 años, mantenerlo no va a cambiar eso. Jorge González Izquierdo, ¿qué ha logrado la ley del embargo impuesta por Estados Unidos desde 1960 que mantienen las sanciones económicas contra Cuba? No solo económicas, sino financieras también. Obviamente que eso es, nosotros lo llamamos pues un tremendo shock adverso económico, ¿no? Y financiero. Eso le ha tenido que causar gravísimos problemas al desenvolvimiento de la economía cubana, ¿no? Al principio los obligó a recostarse con la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y cuando ésta desaparece, recostarse con Rusia y más recientemente con Venezuela. Pero ahora Rusia está en una crisis económica muy fuerte y Venezuela ya está y se le vienen momentos más difíciles todavía. De tal manera pues que yo creo que este arreglo, con este inicio de mejorar las relaciones con Estados Unidos, le cae a pelo a la economía cubana, ¿no? Farid Cajat, ha mencionado Jorge González Izquierdo el tema Venezuela. ¿Venezuela se ve descolocado en este escenario político? Creo que sí, por 2 razones. En primer lugar, porque en el mismo momento en que el presidente Obama anuncia el levantamiento de algunas de las sanciones que Estados Unidos había aplicado unilateralmente a Cuba, el mismo gobierno norteamericano está a punto de aprobar, falta solo la firma del presidente Obama, sanciones no contra el gobierno venezolano, pero sí contra altos funcionarios de ese gobierno. Entonces va en la dirección exactamente opuesta y además descoloca a Venezuela porque esto se produce en un contexto en el que Venezuela alega que el mal desempeño de su economía no es producto de los errores del gobierno, sino es producto de la guerra económica que librarían en su contra Estados Unidos y la burguesía local. El tema ahí es que tal guerra no existe. O sea, si alguien podía quejarse de sufrir las consecuencias de una acción hostil de los Estados Unidos en materia económica, era Cuba, no Venezuela. El principal socio comercial de Venezuela es Estados Unidos, que es el principal comprador de su petróleo. Pero además, no solo que Cuba está cambiando de actitud precisamente porque probablemente no pueda contar por tiempo indefinido con el subsidio venezolano, sino que hay otras economías del ALBA que han nacionalizado empresas extranjeras y que sin embargo no tienen los problemas económicos de Venezuela como Bolivia o Ecuador. O sea, el discurso de Venezuela de confrontación con Estados Unidos queda descolocado porque primero las sanciones no son contra el Estado, son contra individuos, y segundo, por la singularidad de la experiencia venezolana. Venezuela está en una posición en la que no están ni siquiera sus socios del ALBA. Y una cosa curiosa, ¿no? Sí. Para que vean ustedes cómo es, una cosa es la prédica y otra cosa es la actuación, ¿no? El presidente Maduro de Venezuela se llena la boca atacando al imperialismo yanqui y ese tipo de cosas. No ha bajado la bandera antiimperialista. Pero resulta que Venezuela paga puntualmente su deuda externa, el servicio de su deuda externa,
inclusive sacrificando a su pueblo, es decir, los dólares que necesita para realizar una serie de importaciones básicas, las está destinando a pagar puntualmente la deuda externa. ¿Por qué? Porque sabe que si comienza a incumplir el pago de la deuda externa, el crédito al cual todavía aspira Venezuela a seguir manteniendo el crédito externo, se le comenzaría a cortar, y ahí sí que el régimen entraría en picada, pero fuertemente, ¿no? Entonces, despotrica contra el imperialismo y ese tipo de cosas, y sin embargo cumple a rajatabla con el servicio de la deuda externa, sacrificando en muchos aspectos el bienestar del ciudadano de a pie en Venezuela, ¿no? Son cosas curiosas que hay que resaltarlas, porque hay que decirlas como son, ¿no? Porque hay un doble discurso. Claro, pues. Ahora, el presidente Maduro ha dicho que es un gesto de valentía de parte de Barack Obama, ¿no? Ha aplaudido esta medida, por otro lado no baja esta bandera antiimperialista. ¿Y qué papel juega el petróleo en esta situación? No, el petróleo para la economía venezolana, pues es su razón de ser, y realmente la caída ya está debajo de $50, y las perspectivas son de que por lo menos en el mediano plazo no pegue un repunte fuerte, porque Arabia Saudita también no tiene la menor intención de entrar a... Y ya perdió también la fuerza que tenían antaño para manejar el mercado del precio del petróleo, ¿no? Entonces el precio del petróleo va a seguir chato por un buen tiempo, y eso le pone una restricción muy grande a la economía venezolana, ¿no? Pero por supuesto el déficit en cuenta corriente ya de acá a un tiempo va a estar volándose, va a ser insostenible. Por eso es que necesita los créditos de afuera para poder financiar ese déficit, ¿no? Por lo menos parcialmente. No, la caída, la peor noticia que puede haber de caída al régimen de Maduro es esta reducción importante en el precio del petróleo, ¿no? Ahora, Farid Kajat, se ha dicho que esta transición en realidad se ha realizado por Raúl Castro porque él sabe que las nuevas generaciones lo iban a hacer y él en realidad quiere tener controlada la transición. ¿Es así? No del todo, porque lo que hay que recordar es que el régimen cubano ha adoptado un sistema similar al del régimen chino, en el sentido de que siendo un régimen de partido único, al menos ya no se personaliza el liderazgo, como era el caso con Fidel Castro. Entonces el propio Raúl Castro ha promovido reformas que hacen que nadie pueda permanecer en el cargo de jefe de gobierno por más de 10 años, y él ya está en su segundo periodo. Entonces, digamos, las ventajas que pueda generar al desempeño de la economía cubana el levantamiento progresivo del embargo, algunas se van a sentir durante lo que queda del mandato de Raúl Castro, pero la mayoría se van a sentir bajo el mandato de su sucesor. O sea, él inicia el proceso, pero él lo va a conducir solo en un tramo inicial. ¿El modelo al que apunta, el modelo político y económico al que apunta Cuba es el de China? China, Vietnam, ¿no? O sea, ser receptor de inversión extranjera, apertura digamos, a la propiedad privada local y al mercado como asignación de recursos, pero de manera más limitada que en China, porque por lo menos hasta ahora, a diferencia de China y Vietnam, el discurso oficial sigue sosteniendo que no hay que volver a las divisiones de clase propias del capitalismo, por ende se limita mucho la contratación de mano de obra de terceros. Puede haber empresas unipersonales donde uno es dueño y trabajador, o familiares donde la familia es dueña y trabaja, pero todavía es muy restrictiva la legislación respecto a la contratación de terceros no vinculados a los propietarios. Cuando eso cambie, la ruta va a ser la de China, pero China es reformas de liberalización económica, manteniendo el régimen de partido único, y creo que eso es a lo que apunta Raúl Castro. En lo inmediato, sin embargo, con el afán de lograr, probablemente, digamos, con el nuevo Congreso dentro de 2 años, no espero que haya muchos cambios con el actual, pero con el afán de lograr una actitud, digamos, menos hostil del futuro Congreso, tal vez veamos cosas como liberación de presos políticos o, digamos, que se reduzca el acoso a disidentes que se manifiestan en contra del régimen, pero la naturaleza del régimen no va a cambiar en el futuro previsible. ¿Está de acuerdo usted, Jorge González Izquierdo, con lo que nos dice claro. Farid Kajat? Sí, mira, yo creo que he escuchado a comentaristas, que no eres tú, por supuesto, decir que esto es algo que se ha producido ahora recientemente. No creo.
Esto debe estar viniendo ya de hace un año, año y medio, 2 años, estas negociaciones, porque ha participado el Vaticano y ha participado el gobierno de Canadá. Entonces seguramente el Vaticano por el lado de los Castro y el gobierno de Canadá por el lado norteamericano, ¿no? Y esas cosas no se hacen en 15 días, ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses. Y ha habido pues 2 casos emblemáticos, ¿no? De parte de Cuba, los 5 cubanos que supuestamente estaban injustamente presos en Estados Unidos, desde el punto de vista cubano, y que hasta acá en el Perú y en muchos países de Latinoamérica ha habido manifestaciones pidiendo la libertad de esos ciudadanos. 2 los liberaron con anticipación y ahora estos 3 últimos ahora, ¿no? Y por el lado de Estados Unidos también ha habido sus casos emblemáticos, ¿no? Entonces yo creo que ha habido una apertura, ¿no?, por ambos lados de buena fe, que ha coronado ese proceso de negociación con estos casos emblemáticos, que va a ayudar mucho a sensibilizar las opiniones públicas, tanto en Cuba como en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Jorge González Izquierdo ha mencionado al Vaticano. ¿El Papa Francisco podría ser el gran mediador? Fue uno de los mediadores, porque digamos, ¿por qué se necesitan terceros neutrales? Primero, porque las partes en estos casos no suelen confiar en la intención de la otra. Dicen una cosa, pero probablemente tengan una intención distinta a lo que manifiestan. Pero en segundo lugar, incluso si su intención fuera real, tampoco confían en que vaya a implementar lo acordado. Las garantías que ofrecen terceros neutrales son las que ayudan a resolver esa falta de confianza entre las partes. Acá los terceros neutrales han sido, aunque bueno, en el caso de Canadá no es tan neutral, es más cercano a Estados Unidos, pero tiene relaciones diplomáticas con Cuba, Canadá y el Papa. Al Papa se le menciona ahora porque el resultado, el final ha sido feliz, pero el Papa ha intentado en otras ocasiones acercar partes sin, lamentablemente, resultados similares. Por ejemplo, el Papa invitó al presidente de la Autoridad Palestina y al presidente de Israel a orar en el Vaticano de manera conjunta, y ese pareció ser el inicio de un intento de mediación papal que lamentablemente no fructificó. Ahora que tenemos un resultado, digamos, positivo, es más fácil reconocer los méritos de quien empezó el proceso. Lo que sí parece cierto es que el primer acercamiento fue mediado por el Papa. Una vez que se decide iniciar una negociación, ya ahí el rol fundamental lo asume Canadá. Bien, nos vamos a una breve pausa y continuamos conversando sobre esta reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos luego de estos minutos. Volvemos con Debate y Diálogo. En 1959 triunfa la Revolución Cubana comandada por Fidel Castro. Un año después, Estados Unidos impuso un embargo total sobre el comercio con Cuba. Y en 1961 finalmente se rompieron las relaciones diplomáticas entre ambos países. Tras la expulsión de Cuba de la OEA, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, ordena el embargo total de Cuba, recrudeciendo las medidas contra la isla. En los años siguientes se produjeron momentos tensos que acrecentaron aún más la hostilidad del país norteamericano contra Cuba. En el 2008 toma el poder Raúl Castro ante problemas de salud de su hermano Fidel, y con él las relaciones entre ambas naciones empiezan a abrir un nuevo camino que se vislumbra cada vez más viable. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Hoy la escritora Lina Gadea nos presenta su novela breve, La Casa Muerta. Yo soy abogada de profesión en realidad, pero siempre me gustó mucho la literatura y quise estudiar literatura, pero por cosas del destino terminé estudiando Derecho. Y bueno, esta tercera novela que presenté este año es La Casa Muerta y es la extensión del cuento del mismo nombre que obtuvo en el 2007 un premio Copé, que no es sino la historia de una arquitecta que busca resucitar casas
que han muerto, porque a diferencia de las personas, uno las puede volver a la vida. Y esto es lo que sucede en esta casa de Miraflores, que tiene que ver también mucho con una historia personal mía, porque es un poco la casa de la niñez también, de estas casas antiquísimas de las cuales han quedado muy pocas por todo el tema comercial de la construcción. Y en esta extensión, que hice una secuela y le hice también una parte anterior, salen también otros temas que también eran como unos demonios que yo tenía adentro que quería expulsar, como todo este tema urbano de Lima, la transformación de nuestra ciudad y cómo hemos perdido un poco la personalidad de nuestras ciudades, ¿no? Por eso es esta carátula. Esa es una casa barranquina. Regresamos con debate y diálogo. Estamos conversando con el internacionalista Farid Cajat y con el economista Jorge González Izquierdo. Buenas tardes. Durante la pausa comentábamos sobre la OEA y si finalmente Cuba ingresaría a la OEA. ¿Cuál es tu lo ideal opinión? sería, desde mi punto de vista, lo ideal sería que Cuba regrese al seno de la OEA otra vez, ¿no? Para tener una Latinoamérica más completa y más representativa en la OEA, ¿no? Eso es lo ideal, pero yo tengo mis dudas, porque como bien dice Farid, hay una carta democrática que tendría que ajustarse el gobierno de Cuba, pero como ya no existe el veto formal o informal de Estados Unidos, en política muchas veces se obvian cuantas cosas. Y la probabilidad de que podría regresar, yo creo que está abierta, ¿no? ¿Cuba regresará a la OEA? A ver, tiene la opción de volver. Ya, digamos, la norma que definió la expulsión de Cuba ha sido derogada, si no me equivoco, en el 2009. Si Cuba desea regresar a la OEA, puede hacerlo, pero desde el 2009 hasta ahora no lo ha intentado. Entre otras razones porque está la Carta Democrática Interamericana a la cual hay que adecuarse. Hay a quienes argumentan que países como Venezuela no cumplen con la Carta Democrática Interamericana, pero en Venezuela hay algunas cosas elementales que no hay en Cuba. En Venezuela hay elecciones mínimamente competitivas, en Venezuela hay partidos de oposición, en Venezuela hay prensa independiente. Puede decirse que está siendo acosada desde el gobierno, pero existe. En Cuba no hay ninguna de esas cosas. Entonces, en el caso de Cuba no hay duda posible respecto al hecho de que no es una democracia representativa, y por eso probablemente la reticencia de Cuba a volver. Además, Cuba ha hecho de denostar a la OEA parte de su discurso oficial. Claro que otros países lo han hecho desde dentro. Una cuestión a favor de Cuba, de que Cuba regrese a la OEA, sin embargo, el hecho de que el secretario general saliente de la OEA es por primera vez un candidato distinto al candidato que auspiciaba a Estados Unidos. Estados Unidos auspicia a un expresidente centroamericano que tiene que declinar la candidatura porque se le inicia un juicio por corrupción en Costa Rica, su país. Luego apoya a un ex canciller mexicano contra José Miguel Insulza, que era apoyado básicamente por Sudamérica y el ALBA. E Insulza derrota al candidato auspiciado por Estados Unidos. En ese sentido, ya no se puede alegar que haya una mayoría hostil a los intereses de Cuba, pero sigue habiendo problemas como el tema de la Carta Democrática Interamericana. Por ende, yo no esperaría un regreso inmediato, aunque sí una participación en cumbres presidenciales como la que se va a celebrar este año. ¿Cuál sería ahora el impacto económico a raíz de estos discursos de ambos presidentes, tanto de Estados Unidos como de Cuba? No, va a ser paulatino, ¿no? Va a ser paulatino, o sea, no va a ser algo que vaya a producir resultados muy rápidamente, porque el grueso del embargo depende del Congreso de los Estados Unidos, no tanto de la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Pero las medidas que ha anunciado el presidente Obama, como por ejemplo liberalizar un poco más, flexibilizar un poco más las remesas,
si el gobierno de Cuba sigue promoviendo a los emprendedores es al micro y a la micro y pequeña empresa, va a haber un flujo de crédito hacia ellos, de recursos. Eso va a ayudar, evidentemente va a ayudar a la alicaída economía cubana, por supuesto que la va a ayudar, pero no es un impulso, digamos, sustancial como podría esperarse si la totalidad del embargo económico y financiero se levantara, ¿no? El problema es que el embargo tiene dos partes, pues una que depende del presidente Obama y otra que depende del Congreso, y acá es donde yo veo que va a ser bien difícil y va a tomar tiempo levantarlo. El presidente va a hacer lo que está dentro de su alcance y ya empezó a hacerlo, y en la medida que vea que la cosa, el fomento a la empresa privada sigue en proceso en Cuba, va a seguir dando lo que está dentro de su ámbito. Pero creo que eso va a resultar en efectos, digamos, marginales, pequeños. Va a ser gradual, ¿no? Pero sí. ¿algún cambio en el dólar, por ejemplo? No, pero obviamente cualquier influjo de dólares adicionales hace que la presión sobre el tipo de cambio disminuya, ¿no? Mira lo que está pasando en Rusia. En Rusia la presión a la devaluación es inmensa, te han subido la tasa de interés interna fuertísimamente y ni así la han parado. Entonces, lo que pasa es que en Cuba hay un control de cambio férreo, pues, pero obviamente que el mayor ingreso de divisas, de dólares a Cuba, va a permitir que ese control de cambio incluso comience también a flexibilizarse, ¿no? Farid Cajat, ¿qué debemos esperar a futuro? Bueno, debemos esperar, y probablemente un indicio de que Cuba sabía que algo como esto era posible, es que precisamente en temas como el tipo de cambio, donde el sistema de controles introducía distorsiones en la economía, porque había un tipo de cambio para turistas, uno para cubanos, y un tercero, que era el tipo de cambio no oficial o negro. Justo Cuba hace unos meses empezó un proceso de convergencia de los dos tipos de cambio, en previsión, presumo, de un ingreso adicional de divisas, en la eventualidad de que se levanten algunas sanciones como la que pone límites muy estrechos a las remesas. Esos límites se han cuadruplicado, entonces habría un flujo significativo de dólares a la economía norteamericana. Entonces yo creo que el senador Rubio, que se opone al levantamiento del embargo, no se equivoca cuando dice, oigan mis palabras, dice, ¿no? Dentro de 5 años Cuba va a seguir siendo un régimen comunista, pero un régimen comunista con mejor situación económica, por lo tanto un régimen comunista más sólido. Tal vez no se equivoque. Yo creo que en lo inmediato, en la medida en que la economía mejore producto del levantamiento parcial y progresivo de las sanciones, eso puede legitimar al régimen. A largo plazo, sin embargo, vas a tener una población cubana con mayor contacto con el exterior, con mayor poder económico independiente, en tanto crezca la empresa privada dentro de la economía cubana, y entre la empresa privada y las cooperativas ya emplean a la quinta parte de la fuerza laboral. Y eso, como ha ocurrido en países muy disímiles como Corea del Sur, eventualmente genera presiones en favor de cambios políticos. Eso puede tomar décadas, eso es cierto. Pero en todo caso, a largo plazo, esto es bueno para las perspectivas de democratización. En el corto plazo, probablemente no. Pero fíjate de que el gobierno de Barack Obama, por lo menos por lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, la flexibilización desde su ámbito del presidente del embargo hacia Cuba no es que lo vaya a hacer así abiertamente, sino que está condicionado, por ejemplo, al fomento a la iniciativa privada, está condicionado al fomento a la micro y pequeña empresa, está condicionado de que se comience a expandir el uso del Internet. Y el uso del Internet es información. Y la información te abre el ámbito del pensamiento muy grandemente. Entonces no es que el presidente Obama diga, te voy a flexibilizar gratis. No, le va a poner condicionamientos dentro de, por supuesto, lo que él considera que es lo adecuado, ¿no? Y eso, obviamente, en el tiempo te va a sentar el germen de que si en la economía tienes libertad, la otra cara de la moneda es también libertad en la política, ¿no? Progresivamente te va a plantar ese germen, ¿no? Ahora, Estados Unidos ha puesto condicionamientos, menciona Jorge González Izquierdo. Sin embargo, en La Habana
han festejado, pero en Estados Unidos el exilio cubano ha dicho que Estados Unidos ha hecho concesiones a Cuba sin nada a cambio. Se siguen preguntando cuál será el futuro. Los familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate han criticado a Estados Unidos, han visto estas conversaciones como de una traición. ¿Es así? Pero digamos, estás haciendo concesiones sin nada a cambio, pero la concesión es levantar una política que no funciona. Claro. Y aplicar una que tal vez funcione mejor, que definitivamente no va a funcionar peor, sería el punto de partida. Pero en segundo lugar, Obama no es tan osado como parece. Obama cambia de posición cuando la opinión pública cambia de posición. Y hay una mayoría en la opinión pública, el ejemplo que suelo poner es el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Obama estaba en contra cuando fue elegido presidente, se manifestó a favor cuando empezaron a surgir encuestas que decían que más de la mitad de los americanos estaban a favor. Más de la mitad de los americanos está en favor del levantamiento del embargo, pero más de la mitad de los cubanoamericanos están contra el embargo. Y los cubanoamericanos, no me acuerdo si en ambas, pero al menos en la primera elección presidencial, votaron mayoritariamente por Obama, hasta donde recuerdo. Los jóvenes, cuando menos, con certeza. Entonces, hay cambios en esa comunidad también. Obama sabe que la resistencia está cediendo y por eso ahora se atreve a adoptar esta medida. Pero fíjate que están diciendo ya en Estados Unidos, están diciendo de que esto podría petardear la eventual candidatura de Hillary Clinton, porque estaría pues enemistándose con un importante sector de los votos latinos, ¿no? ¿Pero sería un importante sector o solo un pequeño sector? ¿Qué opinas? No sé. Creo que es relativamente pequeño, ¿no? Nuevamente, Obama empezó desde el principio una política de acercamiento a Cuba muy tenue. Medidas como facilitar viajes, volver a tener un acuerdo para intercambios postales, no se podía mandar cartas directamente de Estados Unidos a Cuba y viceversa. Y sin embargo logró la mayoría del voto cubano, ¿no? Entonces, claro, la apuesta es, aquellos que se oponen a esto nunca iban a votar por un demócrata de cualquier manera, no importa lo que hiciera, y quienes se oponen son cada vez menos, ¿no? Lo que es cierto es que el Congreso le puede petardear algunas decisiones, como abrir una embajada en Cuba, de la misma manera en que petardeó la decisión de cerrar Guantánamo, porque finalmente el Congreso es el que controla la billetera, el Congreso es el que aprueba el presupuesto, y si no da presupuesto para abrir una embajada, Obama va a estar en problemas para cumplir con esa meta, ¿no? Entonces, algún tipo de transacción tendrá que haber, pero cree Obama que esto lo pone en una posición más bien de fortaleza relativa. Ahora, ¿de qué manera, Jorge González Izquierdo, esta nueva era afecta directamente a nuestro país, ¿no? A nuestra región y a nuestro país? Para cerrar un poco la reflexión del programa. Al Perú no, porque las relaciones con Cuba son fundamentalmente políticas, no comerciales, económicas, financieras. No tenemos mayor contacto con ellos, o sea, directamente no, ni chus ni mu para nosotros como economía nacional, ¿no? El arreglo, pero desde el punto de vista político sí creo que puede dar a toda Latinoamérica le puede dar, digamos, una sensación de mayor bienestar, porque siempre Cuba, pues mira, si tú miras las votaciones en Naciones Unidas, era mayoritariamente, o sea, prácticamente eran 2-3 votos en contra de las resoluciones de Naciones Unidas para levantar el embargo. O sea, era una espina que tenía clavada Latinoamérica con el tema de Cuba, y obviamente esto es como sacarte la espina, ¿no? Entonces, en ese sentido, te ayuda a mejorar la sensación, digamos, de una Latinoamérica más completa, más unida, ¿no? La misma pregunta para cerrar el programa, Farid Caja. No hay un solo país que respalde, salvo Israel, hoy en día, que respalde el embargo a Cuba. Que aplique embargo. Guyana, creo también había un. En la última votación, Palau, que era el que votaba junto con Estados Unidos e Israel, ya desertó. Pero en la última votación, de 196 países en la ONU, 188 contra el embargo, 6 que habitualmente votan con Estados Unidos, sea cual sea el tema, Micronesia, Palau, Nauru, se abstuvieron, y solo Estados Unidos e Israel votaron a favor. Así de aislado estaba Estados Unidos en este tema. Bien, muchísimas gracias por participar, por conversar, por analizar distintos enfoques de lo que ha sucedido, definitivamente un hecho histórico. Gracias por su presencia en Debate y Diálogo. Bien, algunos cambios que promueve, por ejemplo, este enfoque de Estados Unidos en la política hacia Cuba son las embajadas en Washington y La Habana, flexibilizar restricciones de viajes y de comercio, el aumento de la cantidad de las remesas desde Estados Unidos,
revisar también la inclusión de Cuba en la lista de países que Estados Unidos considera patrocinadores de terrorismo, el crecimiento del sector privado. Definitivamente el 16 de diciembre ha sido un día histórico tanto para Cuba como para Estados Unidos y para el mundo entero. Comienza una nueva era. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido Debate y Diálogo, porque el debate también es diálogo. Chao.